Buenos días a todos, yo soy Rubén Ramírez, hago parte del grupo de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y pues yo estoy feliz de poderlos acompañar el día de hoy y decirles que la universidad y el programa estamos celebrando nuestros 70 años de fundación y pues justo después del día que se da el cumpleaños, me toca a mí la exposición y espero que estemos a la par con lo que es esperado por todos nuestros profesores y, y esta fecha tan especial, ¿cierto? El tema que vamos a tratar hoy y el tema que me asignaron fue ALIF, SLIF o LIF. No tenemos, nosotros somos netamente una universidad que no tiene ningún convenio con ninguna empresa, ninguna casa comercial, y por ende vamos a tratar de utilizar lo más posible los nombres que no son comerciales, como son los abordajes anteriores a la columna lumbar y las fusiones trans-psoas y las fusiones oblicuas o anteriores al psoas. Aparte de eso, tenemos unas nuevas técnicas que vienen avanzando en el mundo y que nos permiten hacer un poco más de maniobras a través de la mínima invasión y poder aplicarlas a patologías como la que hoy les vengo a presentar, que es la deformidad espinal lumbar, que es realmente una deformidad compleja que afecta sobre todo a las personas adultas, muy, muy adultas. Primero, estoy extremadamente agradecido por la universidad y les presento nuestro himno. Bueno, esto es un fragmento de nuestro himno. Espero lo hayan disfrutado un poco. Y vamos con la aplicación clínica de esto. Les queremos mostrar un caso. Nosotros nos encontramos, tenemos centros de referencia en columna de la ciudad y este caso hace parte o es traído de un centro de referencia de columna donde se está aplicando las técnicas de mínima invasión en la patología espinal. Aquí les mostramos que aunque esto es una paciente de 64 años de edad, como ustedes pueden ver tiene las patologías referentes a la edad. Ella consulta por un cuadro clínico de más o menos 2 años en evolución de claudicación neurológica. Aparte de esto, dice que desde hace más o menos 6 meses viene presentando mucho dolor radicular. Si a ella le preguntan cuál es el mayor dolor que siente en el momento de la evaluación que se le hizo en el staff, ella siempre presentaba que el mayor dolor de ella era axial y por segunda opción era radicular. Sin embargo, desde hace 6 meses para acá era con mayor frecuencia radicular. Esta paciente fue sometida a todos los bloqueos que ustedes se puedan imaginar, empezando por bloqueos foraminales selectivos, bloqueos de las facetas y por último, el último bloqueo que se le hizo fue un bloqueo caudal reverso. Sin embargo, la evolución de la enfermedad para ella no fue buena, o sea, los bloqueos la mejoraban por un tiempo y luego se descompensaban. Como ustedes pueden ver, normalmente a este tipo de pacientes nosotros le pedimos una radiografía en la cual se pueda ver la unión cráneo-cervical y también se pueda ver las cabezas femorales. Como logran observar en esta imagen, tenemos una escoliosis con su ápice de la escoliosis se encuentra entre L2 y L3. Aparte de eso, tenemos una curva que aparenta ser compensatoria a nivel torácica y tenemos una curva en toda la unión lumbosacra que aparentemente también es compensatoria. Lo otro que llama la atención es que esta señora tiene una lordosis lumbar que ya no significaría una real lordosis lumbar, sino está en la columna lumbar, se encuentra totalmente cifótica. Y aparte de esto, el sacro, si lo detallamos un poco, se encuentra retrovertido.
Si le hacemos el SBA a esta paciente, pues probablemente no nos dé un SBA anterior, pero sí tendremos un SBA posterior a la marca, ¿cierto? Esta es la resonancia de la paciente. Yo, cuando evaluamos este caso en el staff, no, el ángulo que nos midieron en el servicio de radiología realmente da 24, pero nosotros cuando lo evaluamos nos dio 32. Ustedes pueden ver la resonancia en el corte coronal. Vamos a ver la resonancia en el corte axial, cómo se ven las vértebras totalmente rotadas y aparte de eso la disposición facetaria se encuentra totalmente dismórfica para las localizaciones. Además de eso, hay cierta localización en las facetas que se ve como una una hipointensidad en el T2 que nos indica que puede estar o calcificada o puede haber fibrosis, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo fue la evolución de nuestra paciente. Nosotros normalmente hacemos este tipo de intervenciones en dos fases. La primera fase que le hicimos a esta paciente fue ponerle unas cajas anteriores, ¿cierto? Tratando de mejorar el balance sagital y con esto también descomprimir indirectamente los forámenes que estaban totalmente obstruidos y mejorar así a través de la ligamentotaxis y tratar de derrotar lo más posible que lo que nos dé con las cajas de la vía transpsoas, que es expedita para este tipo de pacientes, ¿cierto? Pero lo que nos encontramos es que en el postoperatorio inmediato, cuando le hicimos la tomografía, pues realmente la derrotación no fue buena. Lo otro que nos encontramos es que aumenta el ángulo de, de la escoliosis y no ganamos mucha lordosis a nivel de la columna lumbar. Realmente la columna lumbar quedó casi que igual. Entonces, este es uno de los casos que nos llama la atención y nos dice que probablemente tengamos que o establecer nuevas técnicas para el manejo de estos pacientes o hacer combinaciones y que una combinación no excluya a la otra. Lo que hicimos con esta paciente fue, como ya les había hablado, las cirugías que nosotros hacemos son por fases. Entonces, la segunda fase se la hicimos a los 15 días. Eso nos sirve para varias cosas. Primero, mirar cómo se comporta el implante y cómo se derrotan ya con el movimiento y con la bipedestación de la paciente. Sin embargo, en esta no nos dio buenos resultados. Entonces, lo que hicimos fue unas osteotomías en la columna posterior a nivel de todo el APES y logramos esta derrotación. Lo otro que llama la atención es que paramos la instrumentación en unos S2 ilíacos, unos sacros S2 ilíacos, S2 alar ilíacos, y lo otro es que la instrumentación superior la hicimos con ganchos, que más adelante, durante el desarrollo de la charla, vamos a ver por qué lo hicimos y cuál es la explicación del caso, ¿cierto? Y la discusión que les agradecería que participáramos. Pues cuando hablamos de mínima invasión, todo el mundo piensa que son técnicas nuevas, que es algo que se está desarrollando en la última década y realmente no. La mínima invasión viene de 1930, más o menos en el 31 al 32, el doctor Norman Kappener empieza a identificar ciertas patologías, como es la espondilolistesis de origen degenerativo, y que se benefician de ponerle en el espacio L5-S1 implantes que en ese momento eran de tibia y que no tenían unos muy buenos resultados, realmente no se lograban buenas reducciones, pero él se ideó la forma y dijo que de pronto aumentando el espacio anterior o comprometiendo la columna anterior y media, podríamos lograr la reducción de esta patología. Y pues más allá, en 1936 se empiezan a utilizar implantes con otros materiales y que se logran buenos resultados y con autobloqueo. Ellos fallaron realmente los primeros porque no tenían cómo sostener la pieza de tibia que aplicaban en este espacio, entonces normalmente los expulsaban. Después viene el OLIF,
que realmente el Olive, como les venía diciendo, es una marca comercial de una multinacional. Normalmente se llama un abordaje anterior al SOAT u oblicuo. Se desarrolla en 1997 por Michael Mayer. Él explica una técnica en la cual se mete anterior al SOAT retroperitoneal con un abordaje primariamente lateral anterior al abdomen, ¿cierto? Él encuentra buenos resultados con los discos que se encuentran entre la columna L1 hasta L4 y describe la técnica y es una muy buena técnica. El Leaf es lateral directo sobre el SOAT, es una técnica que fue descrita según los textos por el doctor Pimienta. La primera vez que habla de su técnica fue en un congreso, una conferencia que la hizo en Belo Horizonte. Sin embargo, la primera descripción que hay de casos clínicos, que si no estoy mal fueron 22, fue el doctor Malver y el doctor Reagan. Normalmente es muy conocida la técnica gracias a la casa comercial que la apoya. Normalmente se conoce como SLIF. Promete un poco más que las otras técnicas como ALIF y OLIF. Claro está que cada una de las técnicas tiene su aplicabilidad clínica totalmente diferente y que tratan de no entrar en competencia una y la otra. Esta técnica lo que nos ofrece son cajas más grandes, tienen un abordaje trans-SOAT que dificulta un poco la manipulación del músculo porque a través de él pues, pasan las fibras nerviosas que ya conocemos, pero el tener cajas más grandes nos permite tener en la placa terminal, el borde lateral, ambos bordes laterales que sostienen la placa y nos disminuye la subsidencia y aumenta el espacio de contacto entre una y la otra, generando mayor espacio para poner injerto y asimismo generar mayor tasa de fusión y artrodesis. Pues esa fue la gran explicación que le dieron en un primer momento a la técnica, pero ya vamos a ahondar un poquito más en ella. Pues cada una de estas técnicas, en gran parte, el abordaje anterior a la columna, nos sirve para mejorar la lordosis, ¿cierto? Para ganar un poco de lordosis. Claro que depende de la localización del implante, si es anterior, si es medio, o si es posterior, pues ganamos lordosis, y si es anterior ganamos lordosis, si es posterior ganamos espacio foraminal. Cuando ya entonces empezamos a ver que hay patologías que de pronto se salen de estas técnicas para la ganancia de lordosis, empezamos a hacer la liberación anterior del ligamento longitudinal anterior, lo cual nos promete que podemos alcanzar lordosis entre 10 grados y más 30 grados cuando se aplica este tipo de técnica, lo cual fue descrito en el 2013 y las últimas revisiones que se han hecho fue incluso este año, a pesar de la pandemia, en la cual se esboza realmente que es una muy buena técnica y que tenemos que ponerla en práctica con todos los cuidados. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. La cirugía mínimamente invasiva no es realmente que tengamos una poca exposición del tejido. La cirugía mínimamente invasiva es que no es lesiva a los tejidos que están implicados en el movimiento o en la estabilidad de la columna. Básicamente eso se resume en que son técnicas que idealmente son mini abiertas o percutáneas, en las cuales se busca la descompresión, la fusión, la instrumentación o la corrección del alineamiento espinal, como lo estábamos viendo anterior, pero no como su contraparte, pero no cambian los objetivos de minimizar la disección y las lesiones de los tejidos blandos y la musculatura paraespinal. O sea, la idea de la cirugía mínimamente invasiva no es que son pequeñas incisiones, sino que realmente son incisiones que son del tamaño ideal para poder realizar una intervención segura. Y aparte de esto, nos ofrecen cuatro ventajas sobre las otras técnicas que ya están demostradas y que de pronto son las que nosotros podemos mostrar, que son la pérdida sanguínea, y esto en los estudios está demostrado que las corpectomías torácicas, normalmente cuando uno hace una corpectomía torácica en personal experto, entrenado, uno se gasta entre 1.500 y 2.000 mililitros cuando la hace abierta, depende de la patología esta es traumática, y cuando hacemos corpectomías torácicas con mínima invasión, nos gastamos un promedio entre 500 y 600 mililitros. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La corrección de la deformidad en el adulto, pues básicamente cuando hacemos deformidades abiertas que necesiten osteotomías, sustracción pedicular, corpectomías, en este tipo de pacientes, pues siendo muy extremadamente muy juiciosos con la hemostasia, nos gastamos 2.500. Y si nos enfrentamos a una corpectomía totalmente, o si nos enfrentamos a una corrección de una escoliosis muy larga, nos podemos gastar entre 3.000 más o menos mililitros en técnicas abiertas. La gran ventaja de esto es que la corrección de la deformidad se puede lograr con solamente 700 mililitros, lo cual para los pacientes que nos llegan a la consulta que requieren una corrección de una deformidad del adulto, es la diferencia. Otra vez les cuento que entre la vida y la muerte. Otro es la tasa de infecciones. Normalmente se considera que la tasa de infecciones en la cirugía de columna, independiente que sea abierta o por mínima invasión, está entre 4 y 8. Depende de la patología. Se ha asociado a los tumores y a las lesiones sacras el 48% cuando se les hace resección en bloque, y al resto de cirugías, como les decía, de 4 a 8. En cuanto a las técnicas de mínima invasión, el promedio de infecciones está entre 0 y 2. Los últimos casos reportados fueron por el doctor Juan Santiago Uribe, que él describe que la tasa de infecciones en él eran 0 para los pacientes que fueron sometidos a las vías transoas. El control del dolor, la recuperación de estos pacientes, a estos pacientes hay que ponerlos en pie lo antes posible. Idealmente hay que retornarlos a su actividad diaria, y con esto las técnicas de mínima invasión lo logramos con 4.2 días en promedio de recuperación y estancia hospitalaria, y las técnicas abiertas van de 11 días hasta 35 días, depende de las deficiencias que logremos. Otro concepto que, entonces, después de evaluar estas ventajas a través de la mínima invasión, otro concepto que tenemos que tener en cuenta para poder tener, o sea, existe el concepto de inestabilidad espinal, pero para poder nosotros realizar un concepto como homogéneo y poder enfrentarnos a esta charla, quise traerles este. Pues básicamente el punto cero, o el punto en la columna lumbar donde interfieren todas las cargas, y que por la ley de Newton se considera que es el punto donde se concibe la estabilidad de la columna, porque tanto las cargas pasivas como los elementos activos que generan la estabilidad de la propia columna se encuentran en los dos, en el tercio medio, entre el tercio anterior y el tercio medio del cuerpo de las tres columnas, ¿cierto? Es decir, entre el tercio, la mitad anterior y la mitad posterior del cuerpo vertebral. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues básicamente, como lo muestra acá, en movimientos de flexión, o en los movimientos o en las deformidades en las cuales la columna lumbar pierde su lordosis, pues este punto que normalmente se ubicaba donde lo describimos, empieza a volverse un poco más dorsal, y cuando se ubica un poco más dorsal, pues se empieza a ver que los pacientes no soportan mayor peso a nivel anterior de los cuerpos. Cuando no soportan peso a nivel anterior de los cuerpos, la respuesta que tienen es dolor, fracturas, entre otras, compromiso de los elementos neurales. Entonces, la inestabilidad para esta charla es la incapacidad de proteger los elementos neurales y mecanismos bajo cargas fisiológicas, lo cual se traduce básicamente en el deterioro neurológico, el dolor incapacitante y, por último, déficit neurológico y deformidad. Entonces, otro concepto que también es bueno tenerlo en cuenta es el cono de la economía. El cono de la economía básicamente es el ahorro energético que nosotros logramos basado en las curvas fisiológicas de la columna. Y es básico saber que estas curvas se generan ya que nosotros presentamos la bipedestación temprana, y normalmente son compensatorias. Entonces ahí el concepto de la armonía espinopélvica. Con respecto a esto, hay teorías y ya están probadas, en la cual se considera que la columna
torácica y la columna lumbar funcionan como compensación, y estas columnas hasta la cervical pueden ser, pues se puede cambiar su estructura en lordosis o en cifosis con los cambios en la unión lumbosacra. Por eso se considera de vital importancia el tener los parámetros espinopélvicos de la unión lumbosacra y entenderlos para así poder determinar cómo podemos abordar la deformidad espinal compleja. Entonces, más allá de la deformidad lumbosacra, también tenemos una estructura formada a nivel de la columna global. Entonces, aparte de la traducción de la armonía lumbopélvica, debe existir una armonía o una compensación global, en la cual aquí están los ángulos de medida, que son la cifosis torácica, la lordosis lumbar, el SBA, y el otro que ha tomado de pronto peso estadístico con los reportes, con los nuevos reportes, es la inclinación espinopélvica. ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente es esto, que aquellos pacientes en este estudio y en otros estudios que tienen mejores puntuaciones cuando se les hace el índice de ODI, que como ustedes bien saben es un índice de discapacidad. Entonces los pacientes que tienen un SBA mayor de 50 milímetros o 5 centímetros desplazados del punto cero, pues básicamente van a tener unos índices de ODI mayores con respecto a los que no. Y asimismo el que tiene el pelvic tilt, y asimismo los que tienen una incidencia pélvica y una lordosis lumbar, un mismatch mayor de 9 o menor de 9, como ustedes pueden ver acá. Realmente eso es lo que nos interesa, que tenga una representación, todos los hallazgos o las, las medidas espinopélvicas en la salud del paciente, ¿cierto? Y ciertos estudios y ciertos autores se atreven a establecer como unos parámetros de normalidad, y los cuales ellos sugieren que debemos seguir cuando estamos abordando la patología espinal compleja, lo cual esto no es del todo correcto y lo vamos a ver más adelante. Es importante saber qué conceptos se tienen sobre la cifosis de la unión proximal, y no es más allá que una angulación cifótica proximal a un punto de instrumentación, la cual está medido desde la placa terminal inferior de la última vértebra instrumentada hasta 2 vértebras superiores de la última vértebra instrumentada, hasta la placa terminal superior de las últimas 2 vértebras instrumentadas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente nos permite delinear y nos permite identificar hasta dónde nosotros debemos llevar la instrumentación proximal sin que esto genere un factor asociado a la cifosis proximal de la unión. Pero los datos estadísticos que existen después de la corrección de la deformidad del adulto en estos pacientes que se estudiaron acá fueron abiertos, y nosotros lo extrapolamos tanto a nuestras técnicas que ya son mínimamente invasivas, es que se presentan el 33.7% de toda la población que le hagamos instrumentación. Esto debido a que son instrumentaciones largas, a donde se para la instrumentación. Incluso en aquellos pacientes se determinaron los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos la edad mayor de 55 años, y lo otro que tiene mucho peso estadístico es la cifosis torácica. Si el paciente previo a la instrumentación tiene una cifosis torácica mayor de 30, la posibilidad de generar una cifosis de la unión proximal es alrededor del 87 al 90%. Pero en este estudio se aclaró que los pacientes que tenían una cifosis torácica mayor de 40, la posibilidad de generar una cifosis regional de la unión era cerca del 95%. Lo otro es terminar la instrumentación en instrumentaciones rígidas. Cuando me refiero a esto es tornillos transpediculares, no ganchos como lo utilizamos nosotros en la primera instrumentación cuando les estaba mostrando. Entonces los ganchos se supone que al ser un poco más móvil preservan la funcionalidad de los discos, y asimismo el vector de carga no cae directamente sobre el cuerpo, que está directamente en relación con la instrumentación. Entonces esto supuestamente preserva y disminuye la cifosis de la unión proximal. Yo pienso que este es un tema aparte, un tema que se debe tratar por sí solo, y se deben determinar los factores de riesgo asociados a otras patologías,
pero aquí quise como traerlo a colación para poder nosotros determinar, por ejemplo, la instrumentación hasta dónde debemos llegar aproximar, ¿cierto? Entonces ya después de conocer esos conceptos y con un poquito menos de tiempo, vamos a identificar las técnicas mínimamente invasivas, que en esta imagen se las traigo. Tenemos a LIF, tenemos anterior al psoas, tenemos transpsoas, ¿cierto? Las indicaciones de estas técnicas las tenemos tanto en trauma, infecciones, tumores, condiciones degenerativas como espondilolistesis, canal lumbar estrecho, cifosis de la unión proximal, dolor discogénico. Y en especial medida la estamos utilizando ahorita por todas las ventajas que nos ofrece en la escoliosis degenerativa del adulto. No me atrevo a dar la indicación de cada una de las patologías aquí mencionadas porque me parece que igual son patologías que para cada una se tiene que tomar su tiempo y se presta para una discusión de un caso como tal. Entonces, lo que me importa, lo que realmente debemos hacer el enfoque en esta diapositiva es que están contraindicadas en osteoporosis severa, tiene una contraindicación relativa en cirugía previa o infección activa retroperitoneal, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es eso. Lo otro es que en ciertos artículos se atreven a dar conclusiones a través de la revisión de otros autores en que cada una tiene su punto específico donde puede ejercer mayor utilidad para nosotros como cirujano. Por ejemplo, el ALIF nos sirve mucho en el E5S1 y creo que es una de las técnicas que no se pueden reemplazar en mi concepto con respecto a la espondilolistesis de alto grado, el E5S1. Pierde su utilidad un poco más ya porque necesita un poco más de manipulación de los grandes vasos en el E5S1 y el E3-L4 y depende mucho de la localización anatómica de la bifurcación de la ilíaca en estos puntos, ¿cierto? En cambio, el SLIF o LILIF aumenta su utilidad en cuanto más alto lo logremos. Incluso esta técnica la podemos llevar hasta niveles torácicos como desde T5 hasta L4, L5. No lo hacemos en el E5S1 porque la cresta en estos pacientes nos evita la buena manipulación del disco, ¿cierto? Y además de esto, como vamos a ver más adelante, electrofisiológicamente en el mapeo del SOAT, entre más inferior nos encontremos, más dispersas se encuentran las fibras de los nervios lumbares. Entonces, idealmente no se debería utilizar en estos puntos. Las otras técnicas como el PLIF, el CLIF y los anteriores al SOAPS, pues tienen su aplicación cada una y son técnicas, aunque se pueden hacer como mínima invasión, la gran mayoría de veces las hacemos como abiertas por la columna posterior, ¿cierto? A nivel posterior. Este tema ya lo habíamos discutido con un compañero, lo hizo excelente, pero solo para resaltar, la escoliosis degenerativa del adulto se diagnostica en todos los pacientes que tienen mayor de 40 años en los grandes estudios, en la cual existe una deformidad deformidad coronal con un ángulo mayor de 10 grados en un paciente con un esqueléticamente maduro. Cuando hablamos que esta patología puede coexistir desde la adolescencia con nuestros pacientes y puede progresar en la edad adulta, es cierto, sin embargo, lo más frecuente es que no ocurra así y que sea una patología meramente degenerativa y con toda la cascada que se describió en la anterior exposición. La prevalencia, ya que la población se está envejeciendo, nosotros tenemos que aprender a tratar esta enfermedad y tenemos que ofrecerle una buena calidad de vida a nuestros pacientes. O sea, no podemos taparnos los ojos a lo que está ocurriendo y no ofrecerle una oportunidad para que el paciente esté el resto de su vida en mejores condiciones a las cuales cuando nos consulta está. Entonces, la prevalencia, hay series de casos reportadas, en un principio era del 2%, luego del 32%, y ya en pacientes que se encuentran totalmente sanos, incluso puede llegar hasta el 60%. Y esto es realmente peligroso porque se está convirtiendo en una enfermedad que, pues, que de pronto puede ser mal interpretada y no puede ser, no existe un protocolo
para poderla tratar e identificar cuáles se benefician o no de una intervención quirúrgica. Entonces, básicamente las indicaciones quirúrgicas, cuando uno lee la patología, dice que más allá de las indicaciones quirúrgicas que existen en los pacientes con escoliosis idiopática, que dependen de la imagen para definir la intervención, o sea, dependen de los ángulos que tenga nuestro paciente, pues más allá de eso, aparte de las indicaciones radiológicas relativas, deben existir unas indicaciones clínicas, sintomatológicas, ¿cierto? Es indispensable la clínica, no se pueden operar pacientes si no tienen clínica, estaríamos cometiendo un acto de irresponsabilidad. Pero cuando hacemos la evaluación de la radiografía de nuestro paciente, idealmente debemos tener una imagen de un cassette largo en el cual se puedan evaluar el balance global y espinopélvico de nuestro paciente, en el cual el eje vertebral del SBA debe estar mayor de 5 centímetros, el ángulo de COT coronal mayor de 20 grados, el desajuste o el mismatch de la incidencia pélvica y lordosis lumbar debe ser mayor de 10 grados, la inclinación pélvica o el pelvic tilt debe ser mayor de 25 y debe existir una listesis lateral que afecte el equilibrio coronal. Esto básicamente nos dice que la enfermedad va a progresar con el tiempo. Si tiene dos de estos factores o determinantes radiológicos, nos dice que en 6 meses la posibilidad de aumento en el ángulo es cerca de 2 grados. Entonces, estos pacientes con el tiempo tienden a progresar. Hay teorías de ciertos autores que no defienden tanto la intervención en esta patología, que ellos dicen que es una patología realmente estable y que la fibrosis y los osteofitos no permiten que la columna realmente se derrumbe, pero la gran mayoría de la evidencia lo que dice es que sí, estos pacientes tienden a progresar. Aparte de eso, nosotros en el grupo de columna que establecimos en un centro de la ciudad, tenemos como ciertos parámetros a evaluar. Entre ellos, la densidad mineral ósea, ¿cierto? Todos los pacientes que vamos a llevar o que creemos que se benefician de una intervención, le hacemos densitometría ósea porque ya sabemos que el hacer una intervención tan grande en nuestros pacientes, pues básicamente tiene que ir soportada en una buena calidad ósea, porque si no, no vamos a mejorar la condición de nuestro paciente. Lo otro es que cuando usted revisa las indicaciones de cirugía en estos pacientes, siempre dicen dolor axial, dolor radicular y claudicación neurogénica. Incluso en muchos textos solamente dicen dolor axial y dolor radicular. Pues a mí me parece que esta indicación no debería ser tenida en cuenta, ya que muchos de nuestros pacientes presentan esta clínica. Sin embargo, ya cuando se asocian a claudicación neurogénica y cuando nuestros pacientes, como nosotros lo evaluamos, le aplicamos la escala de Oddi y todos están por encima del 40%, que les recuerdo es el dolor, que el dolor le genera el principal problema para su vida diaria y experimenta grandes problemas para viajar, para el autocuidado, para la vida social, para la actividad sexual y el sueño. Es ahí cuando nosotros creemos y consideramos y establecemos dentro de nuestros protocolos en esta institución que el paciente se beneficia de una intervención quirúrgica. Todos estos pacientes son evaluados por staff. Nosotros tenemos en este momento 73 pacientes en los cuales se le hizo mínima invasión, de los cuales 57 pacientes fueron tratados por una escoliosis degenerativa del adulto a lo largo de 4 años. El seguimiento más largo que tenemos es de 4 años y la paciente en este momento se encuentra en buenas condiciones, tiene buenos índices de dosificación del material de osteosíntesis y no ha presentado falla. Aparte de estas indicaciones que tenemos acá, y sobre todo haciendo como especial enfoque a la claudicación neurogénica y al ODI, siempre tenemos que tener en cuenta que a nuestros pacientes no le debemos generar una carga adicional a las patologías que tienen de base. Entonces, esto no lo hacíamos en un principio, lo estamos realizando desde hace un año para acá, que es el índice de fragilidad. El índice de fragilidad básicamente nos da las posibilidades que tienen nuestros pacientes de generar una morbilidad asociada a la intervención quirúrgica, o incluso aumento de la mortalidad asociada a una intervención quirúrgica mayor. Los objetivos quirúrgicos de esta intervención son descompresión de los elementos neurales, establecer y mantener el balance sagital normal y lograr una adecuada artrodesis, ¿cierto?
¿Cómo vamos a lograr esto? A través de una clasificación, o sea, ¿qué tipo de intervención le podemos ofrecer a cada paciente? Esta fue la segunda clasificación que se da. La primera fue la del doctor Lenke. Sin embargo, fue modificada porque no tenía una buena interpretación interobservador. Esta clasificación, entre las cuales participó también el doctor Lenke, pero tratan a través de parámetros espinopélvicos y de una indicación solo para entrar al algoritmo de manejo del dolor o del dolor para poder identificar cada uno cómo se beneficia de qué tipo de intervención. Esta fue puesta a prueba durante 2 años y la verdad no tuvo una buena experiencia por los evaluadores y por los cirujanos. Luego entonces hicieron y simplificaron esta lista, este algoritmo, y lo volvieron así. Basados en la clínica del paciente, ingresa y lo primero que se le evalúa es el SBA. Si el SBA está menor de 6 centímetros, lo que hacemos es un pelvic tilt. El pelvic tilt es menor de 25 grados. Seguimos en la cascada, y si el mismatch es menor de 10, si la laterolistesis es menor de 6 milímetros y si el ángulo de COP es menor de 20, pues se clasifica como clase 1. Si en alguna de estas se contiene un mismatch mayor de 10 pero menor de 30 y una cifosis torácica menor de 60 pero mayor de 40, lo que hacemos con estos pacientes es encasillarlos en la clasificación 2, y si en alguno de estos da negativo porque tiene un mismatch mayor de 30 o una cifosis torácica mayor de 60, pues básicamente lo hacemos en clase 3. Entonces ellos le sugieren a usted para darle el manejo al paciente de acuerdo a la clasificación, y nos dicen que las clases 1 pues básicamente se benefician de una cirugía de mínima invasión, o solo una descompresión sin fusión, o si este paciente tiene algún nivel olistesis, se debe intervenir con la fusión, ¿cierto? Pues hace reciente, en estos pacientes que se ubican en la clase 1, un estudio hindú con 1.600 pacientes nos dijo que estos pacientes no se beneficiaban de intervención, no se beneficiaban de fusión. Entonces, yo creo que la indicación de fusión o de intervención en estos pacientes es relativa, para que lo tengan en cuenta. O sea, no todo ángulo de COP mayor de 10 grados se beneficia de intervención, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vemos la aplicación de la mínima invasión y la utilizamos así en nuestra institución en los clase 2 y clase 3. Me parece de vital importancia en las clase 2, o sea, nosotros podemos hacer en los clase 2 toda de mínima invasión y logramos la corrección que está planteada para los pacientes. Y lo otro es en los clase 3, pues básicamente en esta clasificación los autores nos dicen que no debemos hacer mínima invasión y que se deben hacer osteotomías de sustracción pedicular, entre otras, para lograr mejoría de los parámetros espinopélvicos. Sin embargo, nosotros logramos a través de la mínima invasión disminuir el índice de osteotomías de sustracción pedicular, ¿cierto? Entonces esto es una ganancia. Si nosotros los pacientes con clase 3 los llevamos a hacer osteotomías de sustracción pedicular, hacerles cirugías demasiado grandes, demasiado agresivas por la vía posterior, pues básicamente si logramos reducir estos índices y lo logramos obtener parámetros mixtos, como lo vimos en el caso que en el primer momento les mostré en las primeras partes de la exposición, pues tenemos ganancia con el paciente porque mejoramos la recuperación, menos pérdida sanguínea, menos tasa de infecciones y los índices de ODI mejorarían. Cuando hacemos el planteamiento quirúrgico de nuestros pacientes, pues esta era la tabla que yo les decía, que se atrevían a decirle a uno, esto funciona como una plantilla para todos los pacientes, y lo que empezaron a ver fue que en algunos casos la sobrecorrección no mejoraba los índices de ODI, sino que los empeoraba, y que se habían mayor índices de falla del material de osteosíntesis y mayores índices de dolor postoperatorio y de discapacidad. Entonces lo que hicieron fue un modelo virtual. El doctor Lafayette trató de simular un modelo en el cual se pudiera descifrar cuáles eran los factores de riesgo relacionados con la cifosis regional pues incluso en aquellos pacientes que se lograba los parámetros establecidos acá porque les iba mal. Entonces él descubrió que básicamente no existen unos parámetros establecidos para todos los pacientes, o sea, no existe una plantilla a la cual nosotros debemos llegar a partir de la intervención, sino que para cada paciente debe establecerse
un nivel o un SBA o un PEP-DIL o un mismatch adecuado para la edad. Entonces empezó a hablar de que hay ciertas fórmulas en las cuales logra uno identificar cuáles todos estos índices espinopélvicos y se identifican a través de la edad. La variable de la edad para la cual ellos hicieron las fórmulas, básicamente la explican es porque es muy diferente tratar una columna de un paciente de 65 años a tratar una columna de un paciente de 45 años, por la flexibilidad, entre otros parámetros. Como ustedes pueden ver acá, la demostración que se hizo en este artículo, en un paciente en el cual no se logran los índices ideales y en aquellos pacientes que se logran los índices ideales, mire cómo se ve la representación, y en aquellos pacientes que incluso se sobreactuaron y los índices se llevaron hasta la normalidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos quieren decir ellos es que debemos evaluar y debemos establecer los parámetros para cada paciente y asimismo identificar con qué método quirúrgico podemos nosotros lograrlos. Lo otro que es en este momento, aparte del balance espinopélvico y llegar hasta la pelvis, se está evaluando es que se están empezando a hacer las medidas a nivel de la pelvis, su correspondencia con el fémur y el ángulo en la rodilla. Y cada uno de estos parámetros lo que nos va a indicar es más o menos la compensación que tienen a través de los miembros inferiores de las deformidades de la columna espinal. Sin embargo, yo creo que hacerle una radiografía y empezar a establecer estos balances, yo creo que no, o sea, no es lo ideal para nuestros pacientes, ¿cierto? Nosotros con la clínica podríamos descifrar que este paciente tiene o no tiene una descompensación. Nosotros lo logramos ver en el consultorio. Bueno, entonces empecemos ya directamente con respecto a los puntos interesantes de la instrumentación, ¿cierto? Entonces, dentro de la planeación quirúrgica vamos a definir la fijación distal. Es claro que los parámetros para poder nosotros definir cuándo ir a hacer una fijación sacropélvica ya están establecidos. Entre las patologías que nos compete, la espondilolistesis de alto grado requiere una fijación sacropélvica. Las construcciones grandes en las cuales se sobrepase el nivel L2 hacia superior requiere una fijación sacropélvica. Y para lo que nos atañe a nosotros en esta discusión, pues los discos que se encuentran, cuando usted encuentra una columna y se encuentra que existe un disco rudimentario entre S1 y S2, pues básicamente hay que bajar hasta el sacro, hay que bajar hasta la pelvis. La técnica que utiliza este autor, entre los cuales se encuentra el doctor Lenke, es S2 alar ilíaco y es la técnica que nosotros utilizamos en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque aparte de que nos ofrece la fijación que nos ofrecería un tornillo ilíaco, ¿cierto? Nos ofrece la fijación de la sacroiliaca. Al nosotros tener la fijación de la sacroiliaca, le disminuimos una fuerza de tensión y disminuimos la sacroileitis, por lo cual reconsultan mucho de estos pacientes. Entonces estamos como ganando doble. Primero, tenemos una fuerza de arrancamiento muy pobre, ¿cierto? El ángulo de ingreso de la barra no permite el arrancamiento hacia superior, sino lateral, y se hace más difícil sobre la cortical del sacro. Y lo otro es que estamos ganando sobre la fusión de la sacroiliaca. Para algunos es mutilante, para otros no. Lo que sí hemos visto es que estos pacientes, cuando solamente se le hace la fijación ilíaca, presentan una sacroileitis más o menos a los 8 meses del postoperatorio. Entonces, con estos pacientes hemos visto que la sacroileitis es menos frecuente. Sin embargo, tenemos que sacar el estudio sobre los datos que tenemos de los pacientes. La fijación proximal, como ya les venía diciendo, debemos identificar los factores de riesgo. Idealmente, la fijación proximal debería hacerse cuando encontramos una vértebra con una placa terminal superior totalmente horizontal. Entonces, la vértebra horizontal sería la ideal para terminar la instrumentación. Esto ocurre normalmente cuando la escoliosis es degenerativa primaria del adulto, cuando nos encontramos vértebras en promedio entre T10 y T9. Por lo que nosotros preferimos entre T10 y T9 es como el punto medio de la instrumentación. Algunos autores dicen que llegar hasta T6, T7, incluso algunos llegan hasta T5. Sin embargo, dado el ángulo de la cifosis
torácica, a nosotros nos gusta más bien siempre y cuando no haya una contraindicación parar en T10. Y cuando paramos en T10, pues hacemos la instrumentación no fija, sino que la utilizamos con ganchos. Acuérdense siempre de que nos garantiza el tener una cifosis torácica mayor de 40, que debemos hacer instrumentaciones largas, porque si no, la cifosis regional de la unión es lo más frecuente que ocurre en nuestros pacientes. Iniciamos con la técnica, la descripción de la técnica de la LIF. Pues básicamente vivimos entre la sínfisis púbica y el ombligo, lo vivimos entre 3. Aquí como lo tengo marcado nuestro paciente, todos los pacientes que vamos a presentar acá tienen consentimiento informado para ser presentado en estas charlas. Marcamos el punto del L5-S1 y marcamos el punto del L4-L5 con los tercios, ¿cierto? Posterior a que hagamos la incisión en la piel, lo que vamos a hacer es hacer una incisión longitudinal a través de la fascia del músculo recto anterior, abdominal anterior, y buscamos disecando a través de la fascia preperitoneal y a través de la fascia posterior del músculo transversal del abdomen, nos vamos buscando la grasa retroperitoneal. Cuando ubicamos la grasa retroperitoneal, hacemos una disección Roma. Nosotros no la hacemos con las manos, sino que la hacemos con torunda. Y nos vamos a ubicar, lo primero que dice acá que lo que vamos a encontrar es el uréter. Nosotros, por el ángulo en el cual ingresamos, casi que siempre nos encontramos primero en el E4, L5, la ilíaca, perdón, en el E5, S1, la ilíaca, y posterior, cuando ya cambiamos el ángulo de visión, nos encontramos el uréter. Cuando nos encontramos entre la ilíaca y el uréter, básicamente establecemos una ruta a través de ellos, ubicamos la vena ilíaca y entre la vena ilíaca y la vena ilíaca de este lado encontramos más medial a la vena ilíaca, nos encontramos el cuerpo vertebral, el disco. Cuando nos encontramos el cuerpo vertebral tenemos que tener mucho cuidado porque en este punto aparecen ciertas arterias y venas que pueden de pronto dificultar la visualización, incluso podemos tener lesiones de grandes vasos, como son la vena y la arteria sacramedia, ¿cierto? Entonces entramos y las coagulamos y después de eso, pues ya a través de los separadores, como ven acá en la imagen, podemos hacer la disectomía y la preparación de los platos terminales para poner los cajetines. Los cajetines que contamos en este momento son cajetines lordóticos e hiperlordóticos con autobloqueo. Sin embargo, no garantiza una adecuada fusión, por lo cual la recomendación es que siempre que hagamos esta intervención por vía anterior debe estar soportada por una vía posterior. En cuestión del LILIF, es sumamente importante la preparación antes de entrar a la cirugía, que como casos como la posición de la cama, normalmente debe ubicarse en las camas que permitan la rotación y el que se puedan quebrar. Normalmente se ubican en decúbito lateral. La cresta ilíaca siempre debe estar en el punto donde se logra el quiebre de la mesa, ¿cierto? Debe estar sujeto el paciente. Lo primero es proteger la axila. Lo segundo es proteger el miembro superior contralateral a donde estamos interviniendo. Lo otro es la fijación. La fijación se da en el tórax y en la pelvis. Recordar que no debemos presionar mucho esta cincha porque puede generar necrosis y dolor en el postoperatorio. Y lo otro es garantizar que más o menos las caderas y las rodillas se encuentren en un ángulo de 60 y 90 grados. Vamos un poco más rápido para poder alcanzar a la discusión. Lo otro básico en estos pacientes es el intensificador. Acuérdense que el intensificador no se mueve en la intervención, siempre va a permanecer entre los 0 grados y los 90 grados. Todos los movimientos que vamos a efectuar para lograr esta visualización, ¿cierto? Que no se ubiquen platillos dobles y que ambos pedículos se encuentren alineados en el cuerpo y que la línea media se logre observar a través de la apófisis espinosa. Todo esto se logra movilizando la mesa, como ustedes pueden ver acá. Así nos toca en posiciones extremas, tenemos que hacerlo así porque es demasiado complejo vivir rotando o en toda la cirugía rotar el intensificador para poder alcanzar una imagen ideal. Y es riesgoso por la intervención que vamos a tener. La marcación, como ustedes pueden ver acá, se da después de la ubicación del paciente.
Normalmente la curva en la cual nosotros debemos o vamos a trabajar es en la concavidad. La convexidad nos obliga a tener una incisión mucho más grande y no logramos liberar los osteofitos que se encuentran normalmente en la concavidad, que nos permiten, al liberarlos, mejorar la curva escoliótica. Tenemos que tener especial cuidado cuando estamos haciendo la disección, ya que nosotros, pues normalmente la técnica está descrita para hacerla de modo manual, en los cuales lo primero que nos vamos a encontrar son el oblicuo externo, luego el oblicuo interno, y posterior al oblicuo interno, el transverso del abdomen, y el transverso del abdomen tiene una peculiaridad, y es que viene con los subcostales y los iliohipogástricos, que si los lesionamos, pues básicamente nos podemos encontrar esto en nuestros pacientes. Después de esto le hacemos una marcación a través del fluoroscopio con un pin. Después del pin vienen los dilatadores, y siempre que estamos haciendo este tipo de intervenciones tras psoas, siempre tenemos que utilizar monitoreo electrofisiológico. Los nervios que mayormente se ven afectados son el hilo hipográstico y el hilo inguinal. Este fue un esquema que nos hizo el doctor Juan Santiago Uribe, en el cual nos dice que en los de L1 hasta los discos de L4, las zonas seguras son 3 y 4. De ahí para abajo ya se convierten en inseguras. Y esos son los nervios los cuales tenemos que proteger en los plejos, ¿cierto? Lumbosacros. Después de esto procedemos a establecer, después de los dilatadores, le aplicamos este dilatador estático y empezamos a hacer la disectomía y la preparación del disco. Después de que hacemos la preparación del disco, pues básicamente el trabajo todo se da a 90 grados, le aplicamos los cajetines. Este es un caso de nosotros, este que le estaba presentando un caso de nosotros, en el cual hicimos la vía posterior y le hicimos una vía anterior y le hicimos una vía posterior combinada, ¿cierto? En el cual hicimos percutáneos, y después para ponerle los S2 alares le hicimos una incisión relativamente pequeña. Nos tuvimos buenos resultados con el paciente, mírenlos acá. Complicaciones. Esta cirugía tiene el 40% o sea, en el personal inexperto, el 40% de estas cirugías se complican, ¿cierto? La idea es obtener un buen entrenamiento. Normalmente esos pacientes, es muy frecuente encontrar que salgan con parecias del muslo, específicamente del afectado, el 30%. Al año, el 90% de ellos ya se recupera. La lesión motora es demasiado rara, es del 3.4%, el compromiso vascular es del 0.59% y la rhabdomiólisis es del 3% y se relaciona con el tiempo de uso del separado. Para recordarles que estamos cumpliendo 70 años, muy agradecido con la institución, de verdad que es una oportunidad que le brindan a una persona que quizá, a muchas personas que quizá no tuvieran, no habrían tenido la oportunidad de realizarse profesionalmente y realizarse como especialistas en neurocirugía, y esto es lo que les traía para hoy. Me gustaría ¿cuál es su perspectiva acerca de la aplicabilidad clínica de las técnicas de mínima invasión en este tipo de pacientes, o cómo la han utilizado ustedes? A mí sí me gustaría saber, sobre todo los primeros que hicieron la mínima invasión, como el doctor Carlos Rivera, el que opina de estas técnicas, cómo le ha ido, si ha tenido muchas complicaciones, si ha visto que han variado en el tiempo, o si la aplicabilidad sigue siendo la misma. Profesor Rivera, se Muchas, encuentra. muchas gracias, Rubén. Antes de que hable Carlos, te quiero hacer una pregunta. En el caso que presentaron, ¿qué consideran ustedes que fue la falla? ¿No haber abierto el ligamento longitudinal anterior? ¿O que faltaron más cajas? ¿O qué pasó? Porque yo Profe, veo que yo veo que la cirugía, pues realmente la técnica que mostraste falló y una vía posterior hubiera solucionado todos los problemas que tuvieron. ¿Cuál crees sí, que fue la falla ahí?
La idea de la mínima invasión es que también puede mezclarse con la cirugía abierta, lo que lo hace una cirugía menos agresiva. Siendo abierta, la hace menos agresiva. Entonces, en este paciente, pues nosotros tratamos de darle la oportunidad de hacerle la mínima invasión y lograr unos buenos resultados. El problema está en que dentro de la mínima invasión hay unos elementos que le marcan a uno de pronto un pronóstico de ella. Entre ellos, este paciente tiene las facetas totalmente osificadas y al tener las facetas totalmente osificadas, justo en el punto donde se da el ángulo de mayor inclinación escoliótica, ¿cierto? Se encuentran fusionadas. Entonces, al intentar nosotros hacer una, de pronto, distracción anterior de los cuerpos vertebrales, pues no encontramos mucha resistencia posterior y lo que posiblemente fuera a pasar es que rompíamos la placa terminal, hacía sucidencia, entonces preferimos no hacerle mucha fuerza a las placas terminales y definirlo todo por la vía posterior. ¿Qué Profesor, yo falla? meto la cucharada. Buenos días para todos. Renzo, qué Profesor. pena que te interrumpa. Yo meto la cucharada ahí en ese caso que soy directamente implicado. Sí. Pues muchas veces, profe, pues pretender que con la vía anterior se va a corregir el 100% de las esclerosis en una esclerosis severa del adulto, pues es muy difícil, pues, o sea, no se va a lograr. El hecho de aportar, de poner las cajas anteriores también ayuda para la descompresión indirecta, ¿sí? O sea, estabilizar la placa terminal y lograr algo de descompresión indirecta estirando la faceta, ¿sí? En esta no se estiraba mucho, pero ¿qué noté yo en ese caso? Y ya lo he hecho 2 veces. Es que al poner en las cajas se libera el disco y se vuelven más móviles las vértebras. Entonces con eso, en la vía posterior que toca hacerla abierta, no le voy a hacer osteotomía de sustracción pedicular, que es un procedimiento más mórbido con alto riesgo de pseudoartrosis, sí, que puede ser hasta el 50 al 60%, sino que le hago osteotomías de ponte. Y con los pontes se logró la corrección de la lordosis que necesitamos, sin hacer osteotomía de sustracción pedicular. Entonces, la idea del liberar anterior es eso, pues aportar cajas hiperlordóticas que al liberar la faceta, que es lo que no deja corregir completamente la deformidad, logro corregir la lordosis sin osteotomía de sustracción pedicular. De pronto, buenos días, también quería como aportar algo más ahí con respecto a lo de Julián, y es algo que hemos hablado con este caso. Yo creo, profe, que realmente este caso no es un caso de falla, o sea, no es que haya fallado la vía anterior. Si tuviéramos que volver a hacer esta cirugía, yo diría que yo volvería a planearlo con cajas por vía anterior. ¿Por qué? Porque la caja vía anterior, en esa paciente, más que la escoliosis, me preocupa el imbalance coronal de la paciente, ¿cierto? El balance sagital. Y posiblemente esa lordosis lumbar o ese mismatch al que llegamos con la vía posterior no había sido tan bueno si no hubiera tenido las cajas anteriores. Cuando hace uno la liberación, coloca las cajas y después el acortamiento posterior de la columna con pontes, logra un mejor balance sagital de la paciente. O sea, lo otro importante es, la paciente después de la vía anterior mejoró el dolor radicular. Sí. Entonces, más que el canal estrecho de la paciente, era la estenosis foraminal que tenía la paciente. O sea, la causa por la cual se intervino esa paciente era por dolor radicular bilateral asociado a la escoliosis. Entonces, ahí es el contexto de lo que habla Rubén ahora. Los pacientes se operan por la clínica, por un canal estrecho, por un dolor radicular persistente, pero en el momento en que se decide intervenir uno de estos pacientes, ya uno analiza cómo está el balance coronal y el balance sagital del paciente y con eso se decide qué técnica se va a tomar en cuenta. Entonces, para mí no hubo una falla de la vía anterior, simplemente la vía anterior descompensó más el balance coronal de la paciente, pero descomprimió los forámenes y la paciente mejoró el dolor radicular. O sea, la paciente con la vía anterior sola mejoró la clínica. Lo que dice el profesor Julián Zuluaga, el hecho de que nosotros a través de esta vía anterior nos evitemos hacer unas osteotomías de sustracción pedicular, una corpectomía en estos pacientes, yo creo que es una ganancia y es mucha la ganancia. La razón de hacerla por fases son dos, que era otra cosa que quería comentar. Pues el paciente se recupera más rápido porque usted le hace la vía anterior, le pone las cajas y lo despierta. Entonces, usted evalúa si mejoró el dolor radicular. ¿Sí? Así usted tiene que reducir las maniobras o los gestos quirúrgicos vía posterior. Y segundo, la pérdida sanguínea y la recuperación es mucho más rápida. Entonces, eso también se aplica en niños que tienen deformidades muy complejas, también se deben hacer por fases y los pacientes recuperan mucho más rápido.
Con respecto a lo que la idea que cambió hace poco de establecer los parámetros espinopélvicos como plantilla para la intervención quirúrgica, yo creo que eso es un punto que se debe tener en cuenta, en los cuales los parámetros espinopélvicos no es una plantilla para todos los pacientes, el manejo de estos pacientes debe ser individualizado y así mismo vamos a tener los buenos resultados. Ese artículo que normalmente nos dice qué hacer, ese artículo que nos dice como qué hacer, me pareció muy bueno y lo estamos aplicando nosotros. De pronto con eso, Rubén, quería como también contar algo de eso, respecto a eso, que respecto a lo que tú hablaste ahora, que nosotros los pacientes que establecemos como que son grupo 3 que tienen un mismatch más alto de la cuenta y que posiblemente no fueran buenos candidatos para trabajar los 360 con cajas y vía posterior, esos pacientes le hacemos colocación de cajas por vía anterior, se levanta el paciente, se manda para la casa 1 o 2 semanas y en ese momento se toma un nuevo espinograma y se reclasifica el paciente. Y en esos pacientes el mismatch disminuye de manera importante, se mejora el balance del paciente previo, entonces ya no es un paciente que necesita hacer una osteotomía de sustracción pedicular, sino que es un paciente que con ponte por vía posterior se logra el ideal que se pensaba en planeamiento quirúrgico y ya cambia de grupo, o sea, ya puede pasar de grupo 3 a grupo 2. Grupo 2, sí, señor. Bueno, profesores, de pronto, Un momento, yo tengo otra pregunta. Eh, Julián Zuloaga y Julián España, ¿ustedes creen que quienes aprendimos a hacer corpectomía por vía posterior, eh, ya nos tenemos que olvidar de esa técnica y hacerla toda por vía lateral? ¿O creen que todavía la vía posterior tiene indicación para en el futuro? Pues profesor, no, la vía posterior siempre seguirá teniendo sus indicaciones. O sea, No, la vía en en corpectomía corpectomía. depende, profesor. Es que, por ejemplo, yo tengo un caso, lo que pasa es que no lo tengo acá como mostrarlo, en el que le hice la corpectomía por un abordaje mínimamente invasivo anterior y luego le hice una fijación percutánea posterior. Pues es una forma menos mórbida de solucionar el problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el E5S1, si se necesita una corpectomía, el E5S1 es obligatorio, pues, meter el cilindro desde atrás es bien complicado. Entonces es más fácil descomprimir vía posterior y luego meter el cilindro vía anterior. Depende también de la bifurcación, pero yo creo que la vía posterior también pues, sigue siendo completamente útil. Lo que pasa es que es un Pro- procedimiento que tiene más desinserción muscular, tiene más daño muscular. O sea, la mínima invasión lo que aporta es protección del músculo porque el músculo se deteriora más con la vía abierta. No, profe, ya ahí viene la condición, o sea, realmente para mí la corpectomía por vía posterior sigue siendo como corpectomía, estamos hablando, cuando uno lo habla de tumores, trauma, definitivamente, si usted la puede hacer por vía posterior, hacerla en una sola vía única, la descompresión posterior es la mejor vía. Pero si estamos hablando de hacer osteotomías asimétricas, una sucesión pedicular, dependiendo del mismatch que tenga su paciente, definitivamente las vías laterales disminuyen la cantidad de pacientes a los cuales se tenga que llevar una osteotomía de sustracción pedicular en el tiempo. Y obviamente eso disminuye la morbilidad, pues nosotros seguimos un cambio importante en nuestros pacientes con balance sagital cuando lo hacemos por osteotomía de sustracción pedicular a cuando lo hacemos con cajas. Incluso ahora estamos ya en el proceso de arrancar a hacer relief anterior y colocar cajas hiperlordóticas para disminuir aún más la cantidad de osteotomía de sustracción pedicular que hagamos en nuestros pacientes, hablando solamente de balance sagital. Pero para mí la corpectomía por vía posterior en los niveles que se puede realizar definitivamente es una muy buena técnica, hablando de trauma y tumores. Por ejemplo, en tumores, profesor, el abordaje tiene que ser combinado obligatoriamente. Pues si vas a hacer una reacción en bloque, tienes que hacerlo 360. Por la vía posterior abierta liberas y por la vía anterior sacas el cuerpo en bloque y pones el reemplazo corporal. ¿Sí? En trauma podría ser muy útil solo la vía posterior, pero en ciertos niveles se podría intentar algo mínimamente invasivo, hacer un mini open anterior de L4, L3, L2, mini open anterior, hacer la corpectomía y por detrás una fijación percutánea.
Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene un comentario adicional? Pues, o sea, que hemos notado con respecto a lo que decía España, que el hacer vías anteriores en los pacientes con deformidades y con enfermedad degenerativa, nosotros hemos visto que, no todos, pero muchos más pacientes refieren mejoría del dolor axial y del dolor radicular, solo con descompresión directa, porque siempre hacemos la vía anterior en una primera fase y con esa sola vía anterior los pacientes mejoran mucho sintomáticamente. Por ejemplo, el ICD 5.1 degenerativa, le ponemos la acá, el paciente dice, doctor, me tiene que volver a operar. Y yo, sí, señor, hay que volver a operar, vía posterior. Yo creo que me siento muy bien. No, señor, hay que volver a operar. Hemos notado cada vez más frecuentemente que los pacientes tienen una muy buena respuesta del dolor radicular y axial con el manejo con cajas. Y de pronto, Zuluaga, también hay que comentar algo que lo hemos hablado varias veces, que lo escuchamos, se lo escuchamos al doctor Luis Viale en los cursos de cajas. Realmente, y nosotros cada vez nos convencemos más de ello. Si usted quiere manejar el dolor axial en un paciente, el dolor axial secundario a imbalance coronal o a pérdida de lordosis lumbar, usted debe hacerlo con cajas. Si usted no lo hace con cajas, realmente no soluciona completamente los síntomas del paciente. Y yo creo que muchos de los pacientes que alimentan la clínica del dolor y que se está aumentando esa consigna de muchos pacientes es porque no estamos manejando adecuadamente el balance y tal. Y yo creo que las cajas es una buena solución para ese tipo de patologías. Sí, señor.